Entonces, ya sabes por qué pierde el 95% de las personas que entran a este mundo. Ya sabes qué significa operar en vez de apostar. Ya sabes contra quién estás jugando. Pero hay una pregunta que todavía no te hice. Tú, hoy, ¿cuál de los dos eres? Porque acá está el problema. Puedes saber toda la teoría, que le pasa a mucha gente que sabe toda la teoría, y seguir apostando exactamente como siempre. El conocimiento por sí solo no cambia el hábito. Y esta clase es exactamente sobre eso. Sobre por qué no alcanza y sobre qué es lo que realmente tiene que cambiar en ti para que todo lo que aprendiste en las últimas 3 clases se vuelva real. De las 5 clases de este módulo, el módulo 1, esta es la más introspectiva. No vas a aprender ningún concepto técnico nuevo, no vamos a hablar de nada técnico. Vas a mirar hacia adentro algo que probablemente nunca insiste en relación como estás operando o como estás apostando. Y te lo digo desde ya, esta clase siempre es incómoda, pero está bien, porque cuando las cosas son incómodas es que nos empezamos a mover. Y para eso, para ser rentable en este mundo, para ser parte del 5%, hay que moverse. Porque de hecho, esto es un problema de identidad, no de formación. No tiene nada que ver con lo que sabes o no sabes, sino con lo que eres o no eres. ¿Sí me explico? Suena un poquito complicado, pero es así. De hecho, la mayoría de las personas actúa según cómo se ve a sí misma, no según lo que sabe intelectualmente. Y eso lo podemos ver en muchos ejemplos de la vida. Gente que uno dice, pero eso sí sabe todo y al final no actúa. O gente que da consejos muy buenos y es muy sabio y al final nunca utiliza esos consejos para sí mismo. Porque realmente no se ve de esa manera. Un ejemplo, aunque no tiene nada que ver con las apuestas, es ese. O sea, alguien que fuma, por ejemplo. Esa persona sabe perfectamente que fumar hace mal a la salud. Lo sabe desde hace años, lo leyó, se lo dijeron 1000 veces. E incluso estoy seguro que esa persona que fuma le dice a los demás, no fume porque es malo. Siempre es así. Lo tiene escrito en el paquete, en todos los paquetes de cigarro dice fumar es malo. Y sigue fumando igual. Lo mismo pasa en este mundo. La información nunca fue el problema. El cambio real, cuando ocurre, no pasa porque sabe más o porque tiene más información. Pasa cuando una persona deja de pensar, sé que no debería fumar, y empieza a pensar, soy alguien que no fuma. ¿Ves la pequeña diferencia? Sé que no debería hacer esto, o soy alguien que no hace esto. Una cosa es saber y otra cosa es ser. Son dos cosas muy diferentes que son totalmente necesarias para esto que estamos tratando de cambiar acá, esta mentalidad. Primero, cambia la identidad. O sea, primero uno cambia de saber a hacer, y después, básicamente, como una consecuencia natural, cambia el comportamiento. Tú no puedes cambiar primero un comportamiento para que después cambien las acciones. No. Primero se cambia lo que uno es, se cambia la identidad y después el comportamiento cambia. Suena sencillo, suena fácil, aunque todos sabemos que no es. Pero entonces vamos a ver cómo pasamos todo esto que acabamos de decir al trading deportivo. Entonces, vamos a un ejemplo muy sencillo. No se trata de saber que no debería operar sin registrar. Eso ya lo sabes. Probablemente desde la primera clase se trata de... O sea, todos sabemos que no se debe operar si no estás registrando las entradas. Eso ya lo sabes. Yo lo sé, tú lo sabes, tu amigo lo sabe, todos lo sabemos. Pero no se trata de saberlo. Se trata de serlo. Entonces, a partir de ahora ya no es sé que no debería operar sin registrar, sino soy alguien que no opera sin registrar. Soy alguien que registra cada operación. Es una cuestión de un hábito. Es una diferencia sutil en las palabras, es una diferencia pequeña en las palabras, pero en la práctica, cuando lo internalizas, se convierte en algo realmente sorprendente el cambio que se ve. Soy alguien que no... Sé que no debería operar con una gestión del bank fija. No. Soy alguien que tiene una gestión de bank y opera en consecuencia. Ese soy, es parte de mi identidad. Soy alguien que registra mis entradas. Soy alguien que opera solo cuando encuentra una ventaja, cuando encuentra un edge. ¿Ves la diferencia? Porque la teoría todos la sabemos. O sea, la diferencia está en que una es una regla que uno se impone desde afuera, la de sé que no debes. Y así como cuando uno hace una dieta, por ejemplo. Es una dieta que uno no quiere hacer, pero la cumple porque es la obligación. En cambio, la otra ya es quién eres. Es lo mismo con las dietas. No debería, sé que no debería comer esto. No, yo soy alguien que no come esto, porque es parte de mi identidad. Sé que no debería comer azúcar. No, yo no como azúcar porque yo soy alguien que no come azúcar. Y se vuelve parte de tu identidad. Y lo vemos con muchas cosas, como los que hacen CrossFit, que vuelven el CrossFit parte de su identidad. Que los runners, los vegetarianos, o sea, todo ese tipo de gente que a mucha gente le molesta, en realidad son gente muy disciplinada que
hacen parte de su identidad, algo importantísimo para ellos poder progresar. Entonces, este cambio de autoimagen no es instantáneo. Esto sí se lo quiero dejar claro. Quiero que te quede claro, bien claro esto, para que no te frustres en el inicio. No pasa porque veamos este video o veamos el video una y dos veces y ya simplemente dices, a partir de hoy ya no soy apostador, soy operador. No. Para este tipo de cambios necesitas una repetición constante de un comportamiento, que es lo que vamos a ver en los más adelante, ¿sí? Para que sea mucho más sencillo para ti. Porque cada vez que registras una operación, aunque no tengas ganas, estás votando por la identidad de un operador. Así como cuando al final del día dices, ay, no tengo ganas de registrar, pero lo registras, se está convirtiendo poco a poco en una parte de identidad. Pero cada vez que te saltas ese registro, porque ya sabes cómo te fue, porque qué pereza, porque no quiero entrar al Excel, no quiero entrar al gestor de banca, no. Estás volviendo a la identidad del apostador, que es la que estamos tratando de erradicar desde cero acá. Pero no pasa por un día, no pasa por 2 días. Es la acumulación de esas cosas, una por una, las que te hace cambiar de apostador a operador. No se trata de saber más, se trata de empezar a verte distinto cada vez que vas a tomar una decisión. Ojo con esto, no es que sepas más, no es que estés más preparado para tomar una decisión, sino que empieces a tomarla viéndote distinto. Entonces, ¿cuáles son esos hábitos que delatan al apostador aunque sepa toda la teoría? Porque es que hay varias cosas que delatan a los apostadores aunque sepan toda la teoría que puedan. Y entonces, de hecho, tú mismo puedes haber visto las 3 clases anteriores, puedes haber entendido perfectamente lo que es el edge, cómo se arma la cuota, y aún así seguir comportándote como un apostador como si no hubieras visto las clases. Porque estos hábitos no viven en la cabeza, sino viven en el momento exacto y que tienes que tomar la decisión. Son cosas que inconscientemente te pasan o aparecen cuando estás a punto de tomar la decisión de entrar al mercado. De hecho, hay casos, mientras más sabes de teoría, o sea, esto es irónico, pero es así. La gente que más sabe teoría, más fácil le resulta encontrar una justificación para no cumplir con lo que sabe. Me explico. Cuando alguien sabe mucho la teoría o dice, entonces empieza a encontrar más excusas. Puede buscar más excusas. No, ahora sí lo estoy haciendo bien, esta vez es distinto, para que la gente siga cometiendo los mismos errores. Por ejemplo, el primer hábito, revisar el resultado en vivo con ansiedad. O sea, estar pendiente del marcador minuto a minuto con el estómago apretado en lugar de esperar el cierre planificado. Fíjate cómo te sientes el cuerpo. El pulso se acelera, revisa el celular cada 2 minutos. ¿Por qué? Porque cuando estás haciendo trading deportivo y no estás apostando, cuando estás operando y no apostando, todo está bajo un plan y sabes qué va a pasar en el futuro y sabes que es a largo plazo tu entrada y que está funcionando, va a funcionar. Pero cuando estás apostando y sobre todo cuando apuestas esas combinadas de 15 resultados, de 5 resultados, no puedes estar tranquilo. Y eso nos lleva al segundo hábito que es muy común entre los apostadores, que es aumentar el stake siempre después de una pérdida. Siempre, esto es fijo, es una de las cosas que yo más veo en apostadores, es una de las cosas que la gente más me pregunta, que cómo hacer para no aumentar el monto del stake tras una pérdida. Y esto es porque buscan recuperar en la próxima jugada, sabiendo que todo lo que perdieron no tiene nada que ver con la próxima jugada. De hecho, este hábito es el que más rápido lleva a la ludopatía, es el que más rápido lleva a quebrar bancas, es el que más rápido hace perder meses de trabajo. Y nadie está exento. Un mal día emocionalmente puede seguir afectando así tengas años de experiencia. Otro hábito que también la gente tiene mucho es registrar solo cuando conviene. O sea, la gente solo registra cuando va ganando. Y entonces cuando revisa su registro y ve que solo hay ganancias, piensa que lo está haciendo bien cuando sabemos que no es así. Así que mucho ojo con registrar solo las que te convienen. Y obviamente otros hábitos como saltarse la propia regla de solo por esta vez, que es romper el criterio de tamaño, de selección o cualquier regla que tengas solo por esta vez. Eso también es muy, muy común, es un hábito que mucha gente tiene. Sí, o sea, tenemos criterios de entrada claros, criterios de stake claros y al final se los salta. Y el hábito mental que también a los apostadores es que cuando la primera del día es mala, ya piensan que todo el día está mal y piensan que todo el día está perdido y empiezan a cambiar su ánimo, porque como no hay un sistema, como no hay un proceso, como no hay algo realmente que te ayude a entender que esto es a largo plazo, pues una mala entrada en el día te puede hacer tomar todas las malas decisiones del mundo y seguir perdiendo. De hecho, estos hábitos, como viste,
que son revisar el resultado en vivo, o sea, tener la ansiedad de estar revisando, aumentar el monto después de una pérdida, registrar solo cuando conviene, saltarse las reglas que ya estableciste o sentir el día arruinado, cambiar el ánimo por un solo resultado, son cosas que no tienen nada que ver con lo que sabes. Probablemente ya sabes todo eso, ya sabes que eso no lo tienes que hacer, es lo más seguro. O sea, depende de lo que haces en el momento de tomar la decisión y de qué emoción aparece en el momento de que estés tomando esa decisión. Eso es, tenlo por escrito, no depende de estos hábitos, no depende de cuánto sabes, dependen de qué haces en el momento de que tomar la decisión cuando la emoción aparece. Y es ahí cuando sabemos quién es un apostador y quién es un operador. Porque, por ejemplo, si tú quieres ser un operador, hay hábitos que tienes que empezar a tener que construyen a un operador. Que es lo mismo, pero el inverso. Por ejemplo, definir el tamaño antes de operar. Seguir una regla fija, o sea, tener una fija, decidida, con cabeza fría y respetarla sin excepción. Si tú entras en una, pues te dices que cuando tengas el 5% de ganancia vas a cerrar tu posición, al 5% cierras tu posición. Así parezca que vas a ganar más, ¿no? Evidentemente, al principio cuesta mucho seguir estas disciplinas. O nada más te vas a permitir una pérdida de 3%, de 10%. La clave está en el momento en que se define. O sea, para poder hacer que esto funcione, tienes que definirlo antes, no durante. Saber antes de hacer una entrada, dónde vas a salir. Es así. Ahora, el segundo hábito que hace a un operador dejar de ser apostador es registrar. Mucha gente pensará que soy muy fastidioso con el registrar, pero no, registrar. Siempre hay que registrar todo, no importa cuando se gane, cuando se pierda, y anota por qué ganaste o por qué perdiste, para que no vuelvas a cometer. Si lo puedes hacer a mano, mejor. A mí me funcionó mucho a mano, pero como quieras. La cosa es que tienes que registrar cada operación. Y cuando estés revisando, cuando registres, vas a poder revisar tu rendimiento por bloques, no por el día, no por una entrada, no un partido, no mediodía, sino una semana, 15 días, un mes, tú decides cuánto tiempo. Y al momento en que empiezas a ver las entradas así, va a ser mucho más sencillo entender que esto es a largo plazo. Y otro hábito importante es separar la ejecución de la emoción del momento. O sea, yo creería que esto es lo más difícil de hacer. Separar la emoción de la ejecución del momento, porque seguir el proceso definido, incluso cuando el impulso está diciéndote que hagas lo contrario, es complicado. Se puede hacer. Y se hace, los profesionales lo hacen, lo hacemos, pero es complicado. De vez en cuando también falla, pero la emoción puede estar presente, pero la decisión ya tiene que estar tomada de manera racional. No es que vas a dejar de emocionarte, es simplemente que no vas a dejar que la emoción decida por ti. Y el resultado tienes que empezar a medirlo por consistencia. No porque gané una o gané dos, o porque gané $1,000 y en esta gané $200. No, tienes que ser consistente. Es preferible ganar $100 durante 10 días que $1,000 solo un día para ser un operador. ¿Por qué? Porque $1,000 un día, los otros 9 no sabemos qué va a pasar. En cambio, si tú durante 10 días ganas 100, ya estás en otro nivel. Así que, ojito con eso. Entonces, vamos a hacer un ejercicio de autoevaluación. Esto es, si quieres tomar lápiz y papel y lo vas anotando o lo respondes en tu mente. Te voy a hacer 4 preguntas. Son 4 preguntas importantes para saber si vas a ser un operador o si vas a permanecer siendo un apostador siempre. ¿Ok? Ya sabes, puedes escribir tu respuesta en los comentarios. Puedes decirlas en voz alta si solo quieres que sepan para ti. Esto es para ti. Yo no los voy a escuchar, evidentemente. Pero quiero que las respondas de manera honesta. La primera pregunta es, ¿registras todas tus operaciones? Todas. Incluso las que pierdes, o no estás registrando ninguna. Anótalo. Piénsalo. Respóndete. ¿Ya? Ok, entonces vamos con la segunda pregunta. ¿Tienes un tamaño fijo de stake o de entrada de dinero definido antes de operar? ¿O varía según cómo te sientes ese día? Según lo que estás diciendo, hoy creo que va a ganar tal equipo, voy a meterle más. Esa es la segunda pregunta. La tercera pregunta. ¿Alguna vez aumentaste el monto de una operación para recuperar una pérdida anterior? Yo sé que sí, porque todos lo hemos hecho al inicio. Todos. No hay una sola persona que entra en este mundo y que no lo haya hecho. Así que yo sé que sí, pero respóndete lo más honestamente posible. Y la última pregunta es, ¿cada cuánto revisas tu rendimiento? ¿Lo revisas semanal, mensual o vas resultado por resultado pensando, perdí? ¿Ya? ¿Las tienes las 4 preguntas? Entonces, si cuando las respuestas las tienes todas del lado del apostador,
No te preocupes. De hecho, ese es el punto de partida de casi todas las personas que empiezan en esto. O sea, el 98% de las personas que empiezan en esto están del lado del apostador al inicio, porque es lo que nos han venido enseñando, es lo que hemos ido aprendiendo. Esto no es un fracaso, simplemente estamos diagnosticando dónde estás, y para que eso cambie está el resto del curso, para ayudarte a mover cada una de esas respuestas hacia el otro lado, para que dejes de ser un apostador y empieces a ser un operador del mercado. Y ahora, si en alguna de esas 4 preguntas estás del lado del operador, pues ya tienes una base, estamos muy bien. Este curso te va a servir solo para afinar algunos detalles, ¿sí? Entonces, la transición de apostador a operador, no ocurre en un instante. Quiero que eso se te quede claro y que siempre lo tengas presente. Esto no ocurre en 2 videos, con 4 videos que he visto, no ocurre fácilmente, pero se puede hacer. Ocurre operación por operación cada vez que eliges el proceso por encima del impulso. Muy importante esto. Procesos por encima de impulsos. Siempre. ¿Ok? No existe el día en el que te gradúas de apostador operador, eso no pasa, pero sí la acumulación de muchas pequeñas decisiones donde elegiste el proceso en lugar del impulso, y a lo último pues ya se convierte en parte de ti y en parte de lo que eres. Ya tienes la base mental, ya tienes lo necesario para empezar a ser un operador y dejar de ser un apostador. Entonces, en la próxima clase te cuento cómo está armado el curso para llevarte de la teoría a la práctica y qué cosas no va a ser el curso por ti, para que estemos claros y sepas exactamente dónde estamos y hacia dónde vamos. Nos vemos en la próxima clase.